In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. Bienvenidos a vuestra casa. Hoy vamos a tocar un tema súper especial: criptología. Y todo esto con fechas, nombres y contrastado, que sabéis que es lo que nos gusta. Pues empezamos. Hay leyendas antiguas sobre monstruos de las selvas profundas que pasan de padres a hijos. Allí, al no haber escritura, son verbales, pero son muy auténticas y muy veraces. Hoy haremos un viaje al corazón de África. Iremos en busca del Mokele Mbembe. La traducción es el que para el curso de los ríos. El primer contacto fue por Lieben Bonaventure en el 1776. Este naturalista y escritor citó en su libro Loango Kokonga, el imperio africano, un encuentro que le despertó muchísima curiosidad. Cito textual. Capítulo 6 de este libro. Los misioneros han observado pasar a lo largo de un bosque el rastro de un animal que nunca habían visto. Era gigantesco, lo rompía todo a su paso. Las huellas de sus garras se veían en la tierra. Formó una impresión de 3 pies de circunferencia. Y al observar la disposición de las pisadas, observaron que este animal iba caminando despacio, pero era gigantesco. Su altura aproximada de 6 a 9 metros. Nadie logró encontrarlo, aún siguiendo el rastro que dejaba en la selva. Llegaron a una zona pantanosa y se adentró. Bueno, ahora veréis una comparativa de una huella de elefante y como podéis ver, las huellas que se han encontrado de Mokele Mbembe y elefante no son muy parecidas. Bonaventure murió sin saber a qué animal pertenecían estas huellas, y este animal desapareció hasta 100 años después. Estos avistamientos, que suceden cada X tiempo, desaparecen y vuelven a aparecer en estos animales criptozoológicos, puede ser perfectamente porque se esconden en una burbuja de tiempo, como yo digo. Pueden ser el Amazonas, pueden ser el Congo. Hay pantanos del tamaño del Reino Unido, recordemos, zonas muy extensas. Este animal estuvo escondido hasta el 1909, que el teniente coronel Paul Gratz organizó una expedición y navegó con nativos de la zona expertos buscando una criatura que allí le llamaban el Sanga. Esta expedición se precipitó porque no llegaban las provisiones al campamento. Se perdían hombres, se perdían barcas, nadie sabía lo que pasaba. Algo impedía que llegaran. Decían que era mitad elefante, mitad serpiente. Creo que la traducción es el que destripa elefantes. Allí los nativos lo llevaron por un laberinto de ríos, hasta llegar a una zona con una gran cueva. Ellos decían que era el territorio de la criatura, era muy territorial, muy agresiva, mataba a todo lo que encontraba cerca. Él se topó con esto tan grande, con una entrada hacia el interior, y no iban preparados. Ellos iban preparados para la selva, no para hacer espeleología. Y abortaron la misión. Hasta 2 años después, en el 1979, algo le llamó su atención. En un lago cercano a Bangluegu, inexplicablemente los hipopótamos habían desaparecido. Más de 300 hipopótamos, algunos muy grandes y muy agresivos. Inexplicablemente no estaban. Recordemos que estas zonas, esta en concreto, tiene 142.000 kilómetros cuadrados. Atención a estos datos porque son selvas muy boscosas, muy extensas. No, es que es impenetrable. Los nativos le comentaron que algo se los comió. Que una aldea que había cercana se despertaban en mitad de la noche por los sonidos de los hipopótamos cuando eran atacados o devorados. Los nativos cuentan que llegaron a dormir dentro de agujeros en el suelo por miedo a dormir dentro de las chozas. Atención, que esta gente, los pobrecillos, tenían un miedo atroz a esto.
Un miedo atroz. Dice que la selva se movía cuando estaban por ahí. Y ahora nos vamos hasta Karl Hagenbeck, cazador la primera parte de su vida y explorador y zoólogo la segunda parte, cuando descubrió la belleza del mundo y de las selvas que él veía. Este hombre, hay que decir que es el único hombre que ha sido capaz de domesticar un león de montaña, que ya están extintos. Y era una raza preciosa, muy grande, mucho pelo. Y la extinguieron los humanos, como no. Pues el sueño de la vida de este hombre era ir al centro de África, al corazón, al Congo. Su padre proveía de alimento a un zoo y viajaba mucho, sobre todo de pescado y para el día a día del zoo. Pues él terminó yendo a África y en este viaje él, cuando vino, escribió un libro, Beasts and Men, Hombres y Bestias. Este libro narra las experiencias vividas y dice que le cambió la vida literalmente. Todo empezó con dos noticias de diferentes puntos, uno del este y otro del sureste. Uno era de un caballero inglés que estaba de cacería. Reportó que al cruzar un río y adentrarse al lado que tenían enfrente, algo se movió en la selva, los atacó y mató a 5 hombres en un parpadeo, y luego se perdió. Esto es lo que cuenta este caballero inglés, que tuvieron que volver al campamento base. Y el otro viajero que vino por el noreste cuenta que los nativos que le iban acompañando contaban unas historias que un monstruo enorme, mitad serpiente, mitad elefante, muy agresivo, vivía en las cavernas centrales de África. Qué curioso, porque hay muchas cavernas en África que se han visto pinturas rupestres de estos animales. Él, este hombre, Karl Hagenbeck, intentó llegar a ese lago. Organizó una expedición enorme, muchísima gente. La expedición fue atacada por sanguijuelas, por la fiebre, llegaron muy maltrechos allí, y él llegó a la zona de las cuevas, pero ya no pudo. Aquello era enorme, era un barranco abrupto, parecía de verdad otro mundo que allí no se atrevían a entrar ni ellos, ni los exploradores autóctonos de allí. Él juró que él estaba convencido de que esa criatura se encontraba ahí. Es un dato muy importante. Gente que ha dedicado su vida, han escrito libros y han jurado hasta el último día que ese animal existía, porque han visto rastros y han visto las extensiones de tierra que pueden albergar comunidades pequeñas de estos animales. Vale, pues ahora nos vamos a otra fecha. ¿De acuerdo? Iván de Sanderson. Octubre de 1932, Río Manjou. Él relata su experiencia, que fue aterradora. Se adentraron en una zona pantanosa muy extensa. Ni siquiera los Butu se atrevían a entrar. Que los Butu es una etnia que es más predominante en esa zona. Ellos no se atrevían a entrar sin los pigmeos. Cuenta que al acercarse a un río, algo se levantó delante de ellos. Los árboles se movían, los pájaros salieron en vuelo, los pigmeos se enmudecieron y corrieron hacia todos los lados. Anderson cuenta que el agua del río se convirtió en olas de espuma blanca. ¿Qué clase de animal pensó él que podía provocar ese movimiento de aguas? ¡Qué criatura, Dios santo! Esto sale muy bien reflejado en su cuaderno de bitácora. Y es muy curioso porque todos estos datos se pueden contrastar. Esta criatura desapareció, nada se supo más, hasta el 1980, en 3 expediciones japonesas al Congo. Hubo una cuarta por el ministro de Exteriores del Congo, pero por imposibilidad de adentrarse más en las zonas pantanosas tuvieron que retroceder sin antes escuchar un alarido ronco muy fuerte que hizo temblar hasta los mismos pigmeos. Recordemos que esta gente le tiene un miedo atroz al famoso Mokele Mbembe, el que para el curso de los ríos. Bueno, pues este ha sido un pequeño viaje que hemos hecho hacia África
Y ahora nos vamos a ir, cogemos el avión y nos vamos directamente a la Amazonia. La Amazonia, un lugar mágico, enorme, un territorio mayormente inexplorado. Consta de 6 millones cuadrados de selvas cerradas fluviales. O sea, es increíble, el pulmón del mundo. Estas selvas tocan a 7 países. Es una zona muy extensa. Esta zona tiene muchos pueblos nativos, muchas tradiciones y muchas distintas de otras, pero todas coinciden en una. Coinciden en la meseta Curupira, tierras prohibidas para los huaycas. Según ellos, allí viven los monstruos del pasado. El Curupira, esta montaña, también se le da nombre a un ser mitológico, mitad hombre, mitad animal, que se decía que habitaba en esa montaña. Pero hoy no vamos a hablar de él. Hoy vamos a hablar de otro animal que sembró el terror en la tribu de los huaycas durante milenios. Ellos dicen que allí viven los espíritus del bosque, que han perdido a muchos hombres y mujeres en ese altiplano. Es un altiplano enorme, unas paredes verticales de 2000 metros. El altiplano tiene 30.000 metros cuadrados. Es increíble. Zonas abruptas, senderos de roca que se adentran, suben y bajan. Quién sabe, una entrada hacia el famoso mundo de Julio Verne puede ser, por supuesto que puede ser. Recordemos las campanas de tiempo, perdón, como le digo yo. Pueden vivir perfectamente ahí animales que no hace tanto que se fueron. Bueno, el viaje comenzó con los huaycas. Desde el célebre Percy Fawcett, explorador de renombre, buscador de la famosa ciudad Z que le costó la vida a él y al de su hijo. Este hombre tiene toda la credibilidad del mundo, por mi parte, por lo menos. Este hombre, Percy Fawcett, realizó expediciones del 1906 al 1924 hasta el altiplano. 7 expediciones concretamente. Una selva salvaje de 30.000 kilómetros cuadrados. Este hombre vio cosas inexplicables que la ciencia nunca aceptó. Por ejemplo, huellas enormes, por ejemplo, animales extrañísimos, de unas envergaduras enormes. Otro día hablaremos de ellos, de las bestias voladoras. Pues él reportaba todo a su colegio de arqueología, pero allí no eran capaces de aceptar lo que este hombre describía. El viaje comienza con los huaycas. Le costó mucho encontrar un guía para subir allí arriba, a este altiplano. Muchas veces ni lograban ir por culpa del clima o de la ruta del camino. Les costó mucho encontrar un guía, pero encontraron a uno muy valiente, llamado Retegua. Solo uno aceptó. De camino al altiplano le contó historias de su pueblo y de encuentros con criaturas del pasado que diezmaban las gentes de sus aldeas. A esa montaña no se acercaban, a ese altiplano no entraba nadie, por miedo, porque decían que vivían los espíritus de antes y las bestias del pasado. Fawcett creyó que, bueno, estas bestias que devoraban gente podría ser algún tipo de cocodrilo grande. Pero, escuchando a Retegua y a sus traductores, Retegua y su pueblo temían ese lugar, pero temían a un animal en concreto, el estoa. Fawcett creyó que era evidentemente un devorahombres, pero era un cocodrilo. Pero no tardó en darse cuenta que se estaba equivocando por la asombrosa descripción de los huaycas. Un reptil de 5 a 7 metros, muy agresivo, del color de la selva, un verde marrón anaranjado, era muy veloz y andaba a 2 patas. Fawcett no salía de su asombro. ¿Cómo podía ser? Este animal no entraba en ninguna descripción que él haya visto ni reflejado en libros. Fawcett no podía creerlo. Retegua continuó. Hemos perdido a muchos. Estos monstruos bajan de la meseta por grutas naturales. Cazan y matan y desaparecen. Literalmente. Y estas fueron las explicaciones que le dieron a Fawcett. Dijo Retegua que estos animales literalmente se comían hasta las flechas. O sea, era imposible. Solo podías huir. Cuando aparecían,
mínimo 4 o 5 personas no se volvía a saber de ellas. Eran muy agresivos, muy territoriales y muy rápidos. He aquí un dato importante. Esto es muy importante, que luego veremos el porqué. Una de las explicaciones importantes que dan los huaycas sobre este animal, el estoa, es el tipo de piel que tenía. Recordemos que lo veían de muy cerca. Eran muy exactos. 2 cuernos encima de los ojos, tipo protuberancias. Y escamas triangulares superpuestas como escudos, anaranjadas. Ojo a este dato. Fawett lo apuntaba todo, viendo las caras y la impresión de las gentes de allí, vio que esto era real, lo apuntó todo al dato. Jamás había visto nada que entrara en esa descripción. Por imposibilidad de avanzar más por la meseta, esa expedición no dio frutos. Vieron muchísimos animales extraños, pero no el que estaban buscando. Y debido a que se acercaba a la época de lluvias, decidieron desistir, pero sin antes ver unas huellas enormes, perdidas, porque ahí se lo habían pasado ellos, con una marca muy específica, 3 garras en la parte delantera, en un cañón abrupto que se perdían hacia la meseta. Retegua hizo una especie de suspiro, como diciendo, las huellas no son frescas. Todo esto queda reflejado en su cuaderno de bitácora, y es muy curioso. Y ahora nos vamos hasta un punto que hay que recordar, que es que Fawett, lo desconocido para muchos, es que era muy amigo del escritor Sir Arthur Conan Doyle, que durante la expedición de Fawett a la meseta prehistórica, cuando volvió, tuvo largas charlas con él. Después de intercambiar varios días de charlas, Sir Arthur Conan Doyle sorprendió al mundo con la novela tan famosa de El Mundo Perdido. O sea que, como veis, todo está relacionado. Y ahora pasamos a unos tiempos más actuales, pero seguimos con el estoa. Décadas después, el arqueólogo y escritor Jason Mares, en 1978, quien ha escrito 3 libros sobre la meseta de Curupira, en Argentina, encontró un esqueleto completo en 1984 con la ayuda del paleontólogo José Fernando Bonaparte. Atención, porque este dato es muy curioso, hay que estar atentos. Este carnívoro medía de 9 metros, 2 cuernos o protuberancias sobre los ojos. Este dato es para hacer temblar. Y atención, en el fósil además se encontró impresiones de su piel muy bien conservadas. Y aquí está el dato. Las impresiones de su piel eran placas triangulares naranjas superpuestas, escamas de 5 centímetros triangulares. Encajaban perfectamente con la descripción que daban del estoa los huaycas. Lo curioso de esto es que a este animal se le llamó carnotauro. Lo curioso de esto es que los huaycas aceptaron con esta descripción. Tenemos que recordar que la primera descripción de este animal es del 1906, de Percy Fawett. Luego, en el 1978, por Jaroslav Marev, que fue el que encontró el esqueleto. Mientras que el carnotauro fue descubierto en 1984 por Fernando Bonaparte. ¿Cómo es posible? Los huaycas habían dado la descripción de un animal exactamente un montón de años antes de que se descubriera el esqueleto y se le pusiera nombre. ¿Cómo os habéis quedado? Porque yo me quedé de piedra cuando junté todas las piezas. Es increíble. Quedan burbujas de tiempo en selvas aisladas o en cañones abruptos o quizá en entradas. Yo creo que estos animales pueden salir, pueden vivir en las selvas, esconderse en cavidades interiores, quizá en un mundo intraterreno, en un mundo perdido. Porque verdaderamente
yo amo las novelas de Julio Verne y a él solo le queda acertar en eso. Acertó en todo lo demás. Solo le queda acertar en El mundo perdido. Pues bueno, espero que os hayan gustado estos datos. A mí la criptología y los animales extraños me encantan. Hay muchos hombres que han dado su vida buscando estos animales y estas entradas y estas mesetas prehistóricas. Y bueno, espero que os haya gustado. Y siempre las gracias a vosotros y gracias por aguantarme.